el Eterno le bendiga y les guarde. Pues aquí estamos. Una vez más, aquí estamos. Trayendo una palabra esperando que sea de aclaración y edificación para todo aquel que esté escuchando a la hora que lo pueda escuchar. Y para esta tarde, para este día, pues traemos la porción que está en Devarim, Deuteronomio 32. Lo leeré esto esperando que, como les digo, que les sea de edificación. Tranquilícese, relájese, tómelo tranquilo, abra sus oídos espirituales que están ejercitados, ¿verdad? Si no, ejercítelos para que nosotros pues podamos entendernos. Se dice, Devarim 32, está hablando aquí de este cántico, que el Eterno le dice a Moshe, escribe este cántico, porque yo sé que me dejarán, dice el verso 29 del 31, porque yo sé que después de mi muerte, hablando Moshe, ciertamente se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado y que les ha de venir mal en los posteriores días por haber hecho mal ante los ojos de Yahvé, enojándole con la obra de sus manos. Entonces aquí está pues describiendo el cántico que habla de la historia de todo lo que Yahvé ha hecho por su pueblo y de cómo ellos han transgredido y cómo han dejado al Eterno. Entonces este cántico es una profecía que ellos debían de recordar siempre. Y cuando suceda, diga, no, pero eso lo dijo el Eterno. Moshe lo escribió. Ese cántico nosotros lo cantamos siempre eso. Y aún cantándolo constantemente, lo hicimos. Y fallamos al Señor. Y nos fuimos tras los ídolos. Aún cantándolo. Entonces, ¿les sirve de qué? De memoria y de testigo, dice, de la transgresión del pueblo. Vamos a empezar desde el versículo 11 del capítulo 32. Y dice, como el águila se excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Yahvé solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. E hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del puro pedernal, mantequilla de vaca y leche de oveja, con grosura de corderos, y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido sus padres. Entonces, vamos a hablar algo respecto a lo que son los ídolos. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué se pensaba al respecto de ellos? Para que entonces podamos entender un poquito del pensamiento que tenían ellos respecto al yeso. Porque a veces nosotros no decimos, pero es que acaso ustedes no ven que eso es un yeso. Y es que acaso no ven que eso lo pintan los hombres, que eso lo hacen, que es solamente escultura. Nosotros hoy en día lo vemos y lo manejamos así, pero ellos ¿cómo lo veían? Bueno, ellos lo veían como mediadores de el Dios al que ellos invocaban. Ellos sabían que esa escultura no era el Dios que ellos invocaban, y eso es algo que hay que subrayar, como siempre le digo, porque a veces nos topamos con personas que dicen, no, pero yo sé que eso no es Dios, yo sé que no es Dios, pero se prestan para pedir, para pensar que tiene algún poder, y es el pensamiento. Entonces estamos en el mismo pensamiento que tenían las personas en el antiguo Medio Oriente. Estos
dioses, estas imágenes, que voy a leerle un poquito sobre esto, pues eran solo el icono. Entonces vamos a verlas. Dice, desde el punto de vista de la deidad, el templo es su propiedad y residencia, ¿verdad? Por eso se hacían los templos, para que el Dios resida. Lo mismo que vemos pues con Yahvé, se le prepara el templo para que su presencia esté ahí, diferente de Yahvé, porque Yahvé sí ordena hacer el templo y la presencia del Eterno está en el templo, pero dice que yo estoy en medio del pueblo, en todas las tribus, en todo el campamento, en todo Israel. Ya pues se pasea y ahí está todo, no solamente en ese lugar. Entonces, dice, el templo terrenal era el símbolo, una sombra de la residencia celestial. Entonces, como tal sirvió como un enlace, un vínculo o incluso un portal a la residencia celestial. Entonces, está lo que es el Sigurat. Eso se construían los Sigurat, que estaba al lado del templo, que era como ese portal a través del cual el Dios bajaba. Siempre ustedes ven que los templos estaban encima de las montañas. Entonces ahí ese era como el Sigurat, ese lugar alto desde donde el Dios pues ascendía o descendía, caso que pensaran que el Dios estaba pues en el cosmos, lo que son los astros y todas estas cosas, y entonces salía y se iba al templo, y desde ahí entonces hablaba y se comunicaba. Era muy necesario que ese Dios pues tuviera su templo bien cuidado, donde ese Dios entonces iba a descansar. Pero para que ese Dios pueda descansar y pueda manifestarse, pues tenía que tener ese mediador. Ese mediador era esa imagen. Estamos conscientes, ¿verdad? Ellos sabían que la imagen no era el Dios, pero que la imagen era ese representante, ese mediador, el icono a través del cual Dios hablaba. Entonces dice, la presencia de la deidad estaba marcada por la imagen de la deidad. Por lo tanto, en ese punto, pues exploramos estos iconos. La existencia de un ídolo necesitaba ser aprobada por el Dios cuya imagen se estaba haciendo. ¿Quién decía que se aprobaba? Pues los sacerdotes, el sacerdote. Entonces dice, por lo que los dioses eran responsables de iniciar el proceso de fabricación. Entonces dice, al final del proceso se realizaron rituales para transferir a la deidad del mundo espiritual al mundo físico. O sea, a la imagen pues se hacía ritual para hacer esa transferencia del espíritu. Que dice, un proceso al que uno puede referirse como actualizar la presencia del Dios en el templo. Entonces, la producción de la imagen no fue vista en términos humanos, sino como un proceso milagroso a través del cual la deidad trabajó. Aunque se sabía que era lo que era y que la hacían los sacerdotes o que se pintaban, aunque se hacía todo oculto, todo eso recuerden que vimos en un video más atrás, lo primero que hice, que todo eso se hacía oculto y se borraban las huellas y todo eso para que se pensara que era el Dios que se había renovado ya cuando estaba pintado y todo eso, y que se comía pues las ofrendas. Entonces dice, el ritual más significativo fue el ritual del lavado de boca. Este procedimiento se llevó a cabo para permitir que la imagen coma pan, beba agua y huela incienso. Ellos sabían que la imagen no abría la boca, al menos que sí lo que es Moloch, que hacían los sacrificios a los niños, pues tenía ese horno que era como si abría la boca y lo consumía, pero ellos sabían que eso era con cuerda, o sea, no era algo que ellos estaban ajeno, sino que aunque el hombre lo haya hecho,
ellos pensaban que era el Dios que comía, aunque no se moviera. Olía el incienso, comía y pues hacía esas cosas como igual que los humanos y bebía. Entonces dice, sí, para recibir adoración en nombre de la deidad. El Dios recibía la adoración en nombre de esa deidad. Entonces, se purificó la imagen de la contaminación humana, porque se sabe que se trabajó humanamente, implicada en el proceso de fabricación, y por lo tanto permitió que la estatua funcionara como una deidad. Entonces, luego que esa imagen era trabajada, hacían todos los rituales correspondientes, entonces la entraban en el templo, la llevaban al templo, todo muy parecido. Ustedes ven que las cosas no han cambiado mucho, todo tiene su fundamento, su contexto, todo. Entonces, al final de la ceremonia, el lavado de boca, cuando la deidad entraba en el santuario interior, se pronunciaba un conjuro que indicaba que en lo sucesivo el Dios permanecería en su casa, donde recibiría su comida día a día. De esta manera, la imagen mediaba la adoración del pueblo a la deidad. Entonces, por eso era que se tomaba la imagen, recuerdan que hablamos que se tomaba la imagen en lo que era el entronamiento de los reyes, y se ponía la boca de la imagen en la boca del rey, significando que el aliento de ese Dios que ya vivía en esa imagen, que ya estaba en esa imagen, pues pasaba al rey dándole las leyes y la justicia que el Dios quería que ese el rey tuviera en el país, en el pueblo, y dándole la autoridad para hablar en su nombre. Entonces, esto es la imagen. Entonces, la imagen también funcionó para mediar la revelación de la deidad. Y aquí es un punto muy importante que pasa a menudo. Es que a veces se tiene como que la imagen pues trae algún mandado, algo que ese Dios quiere, como cuando usted puede tener un sueño con esa imagen, ¿verdad? De una imagen que se adore, de un ídolo, o puede tener una visión, y entonces usted piensa que Dios le está hablando a través de eso. Error. Eso no es así. Entonces, vemos que este texto que hemos leído en Deuteronomio 32, pues te habla bien claro y te dice, sacrificaron a los demonios, el versículo 17, y no a Dios. Porque ¿por qué se menciona la palabra demonio? Aunque la palabra aquí, demonio, viene del hebreo shed, que significa destruir, hincharse, que se escribe con la letra shin del hebreo y la letra dalet. La letra shin significa fuego y la dalet es puerta, o sea, te abre la puerta al fuego, te abre la puerta para la destrucción, lo que es la idolatría. Entonces, esta palabra que es demonio en hebreo, que es destrucción, como estamos hablando aquí, porque los espíritus de las tinieblas, nosotros sabemos que son espíritus, que es viento, igual como ellos pensaban que el espíritu del Dios, que el soplo del Dios, que el aliento del Dios, pues entraba en esa imagen. Entonces se toma este contexto, tomamos este contexto. Entonces ya vimos que demonio, la palabra demonio aquí, el hebreo es shed, que viene de shud, que significa destruir o hincharse. Hincharse, como vimos aquí en el mismo Devarim, que dice que Jesurún engordó, o sea, se hinchó, tomó orgullo, tomó ego,
Pensó que podía hacer cosas o servicios por su cuenta y no basado en el yugo de la obediencia al Eterno, en la obediencia a la Torá, a la palabra del Señor. Y estas mismas palabras que estamos viendo aquí, las vemos nosotros en 1 Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 22, donde Rab Shaul también está hablando esto mismo. Aquí en este contexto, el pueblo se fue, literalmente, dejó al Eterno y se fue a adorar los dioses de los gentiles o de las naciones. Se fueron y dejaron al Señor, ya que estaban fuertes, ¿verdad? Pues no querían seguir sometiendo su carne a la obediencia al Señor, porque los dioses de las naciones tienen algo muy bueno, y es que usted puede hacer lo que quiera, todo está bien, solamente tiene que luego ir llevarle un sacrificio, hacer una oración, y ellos le van a responder, pero a ellos no les interesa cómo usted viva. Entonces, Israel no era así. El Eterno sí le interesa cómo usted viva, porque el Eterno presenta una ley, presenta unos mandamientos, presenta una constitución a un pueblo que es su pueblo, que Él creó, por lo tanto es su Padre, y que debía de regirse por ella. Pero a la carne no le gusta someterse, a la carne le gusta todo lo que sea fácil. Entonces, nosotros vemos en Isaías 58, pues, ¿qué dice? Es este el ayuno que yo escogí, hablando de lo que es la representación a través de la justicia, de guardar los mandamientos, de guardar la Torah al pueblo que ellos no estaban obedeciendo. Y le dice, es este el ayuno que yo escogí. Entonces, tú quieres venir el día del ayuno, que está hablando de este maravilloso día que se acerca, que es Yom Kippur, el día de expiación que está en la palabra, Levítico 23, y dice, tú quieres que yo te perdone el día del ayuno, el día de Yom Kippur, el día de expiación, pero entonces tú no perdonas a los demás y no te comportas con justicia y con verdad. Esto tenía que hacerlo el pueblo que adoraba al Eterno, pero las naciones no tenían que preocuparse por eso, porque todo era placer, incluso las fiestas que ellos le daban a sus dioses, pues nosotros sabemos que están basadas en las inmoralidades y en todo lo que es fornicación. ¿Algún parecido con la realidad? Yo creo que todavía se hace eso. Todavía las fiestas de las naciones se basan en inmoralidades, se basan en fornicación, se basan en todo lo que al Eterno no le agrada. Entonces, ya con esto, y viendo que en Salmos 115 también, que nosotros vemos como el salmista dice, tienen boca mas no hablan, tienen oídos y no oyen, semejantes a ellos son los que les creen, los que lo practican, los que lo buscan. Entonces vemos esto, no tienen espíritu, no son funcional. Vemos el Eterno también dice al pueblo de Israel, en una ocasión dice, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, que desaparezcan de la tierra. ¿Por qué? Porque al Dios se le llamaba por el nombre de acuerdo a su función, de acuerdo a la función que ejercía. Si no tenía ninguna función, no era Dios. Entonces, ¿qué se le está diciendo aquí? No pueden salvar, no pueden sanar, no pueden ejercer absolutamente ninguna función, por lo tanto, no existen. Porque el existir viene a través de la función que cada Dios pues representaba o hacía. Entonces, otra cosa era que los sacerdotes pues recibían la ofrenda en nombre, los sacerdotes de Israel recibían las ofrendas de Israel en nombre del pueblo para presentarla delante de Dios, delante del Eterno. Pero estos sacerdotes, a través del ídolo también, pues recibía la ofrenda en nombre de Dios. O sea, dársela a ellos era como si usted se la estuviera llevando a Dios, cosa que es muy diferente, porque en Israel
pues se recibe el sacerdote la ofrenda del pueblo, pero no es para representar a Dios a través ante el pueblo y recibirla para él y poder hacer uso de eso como él plazca, porque él es el representante de Dios. No, sino que recibía la ofrenda para ser el mediador, ¿verdad? Presentar esa ofrenda a Dios por el pueblo. El pueblo también la presentaba al Eterno. Y luego el sacerdote, pues también, pues la presentaba al Señor, pero el pueblo. Espero que me hayan haber explicado bien esa parte. Espero que me hayan entendido. Entonces, ninguna imagen debe ser utilizada como mediadora de revelación o presencia, o viceversa. Las personas no deben de tener una imagen como adoración del pueblo. Eso es totalmente abominable delante del Eterno. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen ninguna función. Entonces, 1 de Corintios 8:1 dice que el ídolo no es nada. El ídolo no es nada porque el ídolo no tiene propósito, es impotente para hacer algo. En primera carta a los Corintios, Rab Shaul habla a los Corintios hablando de la comida sacrificada a ídolos y le está diciendo, ¿qué digo pues? En el versículo 19, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Bueno, sabiendo que ya en el versículo más arriba le está diciendo que la copa de bendición, en el versículo 16, la copa de bendición, ¿verdad?, que bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. O sea, si usted participa de la comunión del sacrificio de Cristo, pues no puede también estar participando de la copa para la destrucción, lo que le produce destrucción, que es la copa de lo que es sacrificado a ídolos. Y le está diciendo, vean a Israel según la carne, o sea, según lo que pasa literal. Los que presentan la ofrenda, lo que presentan los sacrificios, comen los sacrificios, pues también son participantes del altar. Me está diciendo, véanlo de una manera llana, tal cual pasa. Entonces, no hay ahí algo espiritual, por eso dice según la carne, literal. El que presenta los sacrificios participa también del altar. Entonces, le está diciendo, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Dónde leímos esto? En Devarim 38. Devarim 32. Le está diciendo el Señor al pueblo, me provocaron a celo con lo que no es Dios. Y esto es lo mismo. No se vayan a la idolatría, pero aquí las personas que el apóstol Pablo le está hablando a los corintios no iban al templo a sacrificar a los ídolos. Se está hablando de comer lo que ya ha sido presentado a los ídolos, o lo que tiene que ver con la presentación, el sacrificio a esos ídolos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que nosotros, antes, cuando estábamos en el mundo, que celebrábamos cosas. Sí, voy a hablar de esto, porque me quisiera como que el pueblo despertara, que se celebran fiestas, que tienen trasfondo pagano. Entonces muchas veces decimos, no, pero es que yo lo hago como reunión familiar. Yo no lo hago por eso. Bueno, pero se hace el mismo día que se está participando igual, se llama igual y se hace todo igual que como se hace las personas que no tienen al Señor.
Estas personas aquí no estaban yendo a sacrificar, estaban simplemente comiendo de lo que ya había sido sacrificado o participando en reuniones de cosas que ya ha sido sacrificada, porque tenían la autoridad para hacerlo, podían hacerlo. El gobierno no se lo prohibía, Roma no se lo prohibía. Estas personas podían entrar a esos banquetes, incluso eran asuntos muchas veces sociales, a las que ellos pues podían ir según el estatus que tuviera la persona en Corinto. Pero el hecho de que se pueda ir o de que se pueda hacer algo no quiere decir que yo deba de hacerlo, porque como bien dijo Rab Shaul, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, esas comidas que se presentan igual que lo hacen todos los demás, aunque usted diga que su casa está en paz, que es algo familiar, no está para el pueblo del Señor. Se está provocando al Señor a celos, haciendo cosas que lo que van es a traer destrucción a la casa, porque la palabra daimon en griego significa ídolo y también significa pues distribuidor de la buena fortuna. Entonces la gente hace todas estas cosas sin pensar que no está cuidando su salvación con temor y temblor, que esa era otra cosa. Cuando el ídolo, supuestamente el Dios, daba esa palabra en las naciones, ¿verdad? En los gentiles, a los gentiles, pues esa palabra debía de tomarse con temblor, temblando. Y vemos como Rashaul dice que cuidemos esta salvación con temor y temblor. O sea, alejarnos de todo aquello que le repele al Eterno, de todo aquello que al Eterno le desagrade. Y vemos aquí en Corinto, solamente tomé este pasaje, que ellos no están en el altar, pero comer de eso era como si lo estuvieran. Estaban ahí, aunque no hicieran. Yo no hago lo mismo que los demás ese día, pero no hago lo mismo quizás simplemente en asuntos de cosas inmorales como hacen los demás, pero estoy participando. Se participa de la misma comida. No, esa comida yo la compro con mi dinero, pero está en lo mismo. Está como Vicente, como dice mi pastora, va a donde va la gente. Pero que yo lo hago con otro sentido. Por esta gente aquí en Corinto, pues comía de los sacrificados a los ídolos, pensaba que estaba bien porque sabía que ese ídolo no era nada y le servían al Eterno, y que, bueno, quizás simplemente no, porque un amigo me invitó. Pero ¿y qué es eso? Porque total, un ídolo no es nada. Yo puedo hacerlo, puedo ir. Me invitó a comer a tal casa, el amigo, a las fiestas de las naciones. O yo la hago en mi casa, la fiesta de las naciones, pero yo no tengo ese mismo sentido, no hago lo mismo que hacen ellos. Corinto no lo hacía tampoco. Estas personas en Corinto tampoco iban atrás, simplemente iban y comían, y todo el mundo sabía que ellos pues eran temerosos del Señor por la forma de conducirse, ¿verdad? Por la obediencia. Que así han aceptado al Eterno. No provoquemos a celos al Señor, comiendo de la mesa de los demonios, como hizo Israel. Peor digo yo, porque se está haciendo hipócrita. Porque el Eterno dijo de Israel: ciertamente ustedes son mis hijos, pueblo que no miente. ¿Por qué? Porque cuando están con Dios, están con Dios. Pero cuando dicen me voy a adorar al ídolo, pues abiertamente se iban y adoraban su ídolo y dejaban al Eterno. Pero lo dejaban. Pero hoy lo que hay es un sincretismo. Digo estar con Dios, pero me deleito en las fiestas que sabemos que tienen trasfondo idolátricos. Y justifico eso, como estaba justificando Corinto, el comer de estas comidas que ya han sido sacrificadas a los ídolos, a lo que no es Dios, a lo que trae
destrucción para tu vida, provocando a celos al Eterno. Ya no provoquemos a celos al Señor. Vamos a cuidar esta salvación que costó la vida, la sangre de Mashiach, del Santo. Vamos a cuidarla con temor y con temblor. Ya dejemos de provocar al Eterno y vamos a guardar esa obediencia tal cual Él lo dice en su palabra. En mi exhortación en esta mañana, y esperando que les sea de edificación y que pues se haya entendido y sea buena la palabra. El Eterno me le bendiga más. Le ama. Natividad Salda.